Dios te bendiga, amigo adolescente, hermano en Cristo que nos escuchas, que nos oyes allá desde casita. Te saluda una vez más tu amigo y hermano en Cristo, Inocencio Alamilla. Estamos para servir a Dios y para servirte a ti y a cada uno de ustedes. Recibe un cordial saludo, un fuerte, lleno de bendiciones, de parte también de aquí de la zona de Ciudad Juárez. Y nos estamos más para juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ya que continuamos viendo en nuestro anuario quién es nuestro Señor Jesucristo para el adolescente del MIEPI. Y bueno, estamos viendo y aprendiendo. En este mes nos estamos adentrando una vez más a otra lección. Estamos desarrollando con la ayuda de Dios. Ahí desde tu casita estás aprendiendo también sobre este tema del mes. De esta manera, la plenitud de Dios en Jesús. Es lo que estamos aprendiendo y comprendiendo a través de la palabra de Dios. Y hoy no es la excepción. Hoy veremos una vez más una nueva lección, la lección número 2, que es la que nos corresponde en este día, en esta ocasión. Y esta lección número 2, vamos a verla con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesús. Y te invito a que vayas preparando tu Biblia. Allí vas preparándola en San Juan capítulo 19, versículo 19, San Juan 19, 19. Veremos esta lección número 2, llamada Sus títulos. Y pues, en esta ocasión estaremos hablando sobre esta lección de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que si ya tienes tu Biblia, vamos a dar lectura unidos. Dice, y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz. Y el escrito era, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Te invito a que cierres tus ojitos y vamos a orar juntos con la ayuda de Dios, a pedirle a Dios de su bendición. Oramos, bendito Padre, en el nombre de Jesús, ante tu divina presencia nos acercamos, pidiendo tu bendición una vez más, para este momento en que se ha de escudriñar de tu palabra. Tómanos en tus. Toca el corazón de cada oyente, de cada jovencito, cada adolescente. Toca sus corazones. Bendíceles ahí en su hogar. Bendíceles juntamente con su familia, con todos los que se encuentren reunidos en este momento, y así puedan recibir tu bendición. Úsame, capacítame, instrúyeme para este servicio. En tus manos nos encomendamos, viendo que tú serás con nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, a considerar, con la ayuda de Dios, esta lección, cuando hablamos de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales son muchos, son una infinidad, en los cuales no pudiéramos de verdad comprender y entender dentro de una sola lección, ya que son muchos. Aquí nos damos cuenta que se le conoce como Dios fuerte, como Dios eterno, como el camino, como la resurrección, como el príncipe, como el pastor, como el pan de vida, el Salvador, la esperanza, el fiel, el Cordero, Rabí, el Verbo, el León de Judá, la Rosa de Sarón, y bueno, etcétera, etcétera, en los cuales vemos que son muchos los títulos, y aquí aún en esta lista que vemos aquí, faltan muchos más títulos que podemos entresacar en la palabra de Dios. Pero para entender esta lección, vamos a comprender primeramente qué es un título. ¿Qué es un título? Vamos a ver, conforme al Diccionario Real de la Lengua Española, ¿qué es un título? Y dice aquí que título es renombre o distintivo con que se conoce a alguien por sus cualidades o sus acciones. Dice, un título es un renombre o un distintivo con que se reconoce a alguien por sus cualidades o sus acciones.
Así como han escuchado a alguien que le dicen licenciado, o que le dicen ingeniero, o que le dicen arquitecto, o que le dicen maestro, profesor, etcétera. ¿Por qué? Porque según sus cualidades, según sus acciones que él realiza, así se le reconoce ante los demás. Pues a nuestro Señor Jesucristo se le ha dado tantos y tantos reconocimientos por todos los trabajos que él ha venido desempeñando, realizando en su ministerio terrenal, de los cuales todos sus trabajos, todas sus obras que él realizó y que están escritas en su santa palabra, nos han traído grande bendición a nuestras vidas. Y pues, hoy no es la excepción. En esta enseñanza veremos precisamente sobre esos títulos que se le han otorgado por sus cualidades, por sus acciones y que nos han traído bendición. Pero bueno, solamente vamos a ver 3 en esta lección. Vamos a considerar 3 de estos títulos con la ayuda de Dios. El primero sería el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 29. Te invito a que tomes tu sagrada escritura y me ayudes a leer desde ahí de tu hogar con la ayuda de Dios. San Juan 1, 29, con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate, él se expresó de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es algo grande, maravilloso, en el cual podemos darnos cuenta que el Cordero perfecto fue nuestro Señor Jesús. Pero bueno, todo esto tiene un porqué. El por qué se le conoce como el Cordero de Dios, por qué se le conoce como ese Cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, para ello tenemos que remontarnos desde sus inicios, aunque podemos decir que hubo muchos sacrificios de animalitos, de corderos, en el tiempo antiguo. Sin embargo, algunos fueron como una ofrenda de gratitud a Dios, pero hubo uno primero muy especial donde se instituyó aquello llamado como la Pascua, donde se inicia la Pascua, y desde ahí quiero que nos remontemos con la ayuda de Dios para que podamos entender por qué este título de Cristo como el Cordero de Dios. En este caso, quiero presentarte primeramente el Cordero de la Pascua, que fue sacrificado por primera vez en aquel tiempo. Y quiero que vayas a tu Biblia y nos remontemos a aquella historia de Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3, con la ayuda de Dios. Por separado el versículo 5 al 7, por separado el versículo 12 al 14, con la ayuda de Dios. Nos dice la palabra de Dios, Éxodo 12, 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por familias de los padres, un cordero por familia, 5 al 7. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová,
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vemos aquí donde inicia por primera vez el Cordero de la Pascua como un salvamento de aquella 10ª plaga que Dios iba a traer sobre Egipto, como un juicio para Egipto. Un juicio en el cual Dios quería librar al pueblo de Israel, en el cual quería que el pueblo de Israel saliera librado y que esta plaga no le tocase. Pero para ello era necesario el sacrificio, el derramamiento de un cordero perfecto, de un cordero sin defecto, sin ningún defecto en su cuerpo. Es más, tenía que ser un cordero muy tierno, un cordero de 1 año, para que pudiera ser sacrificado y pudiera esta sangre de este cordero ser puesta en los 2 postes de la entrada de la puerta y en los dinteles en la parte de arriba de la puerta, con la cual cuando pasara aquel momento que Dios viera esa sangre de ese cordero en cada puerta, Dios iba a librar ese hogar. Ahí es donde por primera vez se ve el celebramiento de la Pascua, donde el pueblo de Israel, ahora por estatuto perpetuo, por todas sus generaciones, está celebrando la Pascua en conmemoración de esa libertad que Dios les dio de mano de los egipcios, pero también donde los libró de esta última plaga, y donde fue la mano poderosa con Dios. Y todo porque Dios permitió que por la sangre de ese cordero fueran libres. Ahora, para nosotros, tenemos la grande bendición, ahora también, de no tener un cordero, un animal. Tenemos ahora la bendición del Cordero perfecto, el Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. Para la iglesia de hoy, Jesucristo es nuestra Pascua. Ahora nuestra Pascua es Cristo. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, te invito a que lo busques y lo leamos juntos con la ayuda de Dios. Damos lectura entonces aquí a 1 Corintios 5, versículos 7 y 8 con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Pues bien, por eso decimos que ahora nuestra Pascua es Cristo. Él es nuestra Pascua. Por eso aquí en esta diapositiva que estamos viendo aquí, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario vino a ocupar el lugar de cada uno de nosotros como el Cordero Pascual, como el Cordero perfecto. Por eso el apóstol San Pablo aquí nos expresa de esta manera que debemos de limpiar pues la vieja levadura, porque debemos de tomar en cuenta y considerar que en el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua, y hasta hoy en día, cuando el pueblo de Israel celebra su Pascua, en conmemoración a todo ello, ellos tienen que limpiar con tiempo antes de esta celebración, limpiar de toda levadura en su hogar. En su hogar no debe de existir la levadura. Ahora, hablando espiritualmente, debemos de entender y comprender que espiritualmente la levadura está tipificando el pecado.
Esto quiere decir que entonces ahora nosotros debemos de limpiarnos de todo pecado. Porque si ya Cristo es nuestra Pascua, Él nos limpió de todo pecado. Por eso es que es el Cordero perfecto, el Cordero pascual. Bien decía San Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa razón Él lo expresaba de esta manera: el Cordero perfecto, el Cordero pascual, el Cordero de Dios, el que vino a quitar todo pecado. Por eso también el profeta Isaías, 700 años atrás, él comentaba y él decía precisamente que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció. ¿Por qué? Porque fue el cordero perfecto para traernos salvación a nuestras vidas. Pero mira, quiero presentarte ahora un dato muy curioso que es importante que lo tomemos en cuenta, que lo consideremos. Mira, quiero presentarte este dato. Un dato muy curioso, pero que no se pasó por alto, tanto en el Cordero de la primera Pascua y en Jesucristo. El Cordero perfecto es que en Éxodo 12:46 se les da una indicación al pueblo de Israel que al comer el Cordero no tenían que quebrar ningún hueso. Fíjate, vamos a dar lectura a Éxodo 12:46 para que te des cuenta de esta indicación que Dios le hace al pueblo de Israel con cuestión del cordero que iban a comer en la Pascua. Dice de esta manera Éxodo 12:46: en una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. O sea, la indicación era de que al cordero no se le iba a quebrar ningún hueso. Y en nuestro Señor Jesucristo sucedió exactamente igual, cumpliéndose lo del Cordero Pascual. Y lo podemos leer en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 32 al 36. San Juan 19, versículo 32 al 36, nos dice de esta manera: y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura: hueso no quebrantaréis de él. ¿Te das cuenta, amiguito, cómo Jesucristo cumplió en él el Cordero perfecto? Tal y como se indicó en la Pascua, también en su misma vida, en su mismo cuerpo, se cumplió esta parte también, este dato muy curioso, que pareciera no tener una razón de ser, pero en el Cordero Pascual se daba esta indicación. Pues en nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero para nosotros, para salvarnos, para darnos redención y vida eterna, también se cumplió esta parte. No fue quebrado ningún hueso de él. Veamos ahora otro título con el cual también se le reconoce, y este es Maestro o Rabí. En San Mateo capítulo 23, versículo 10, vamos a dar lectura. San Mateo 23, versículo 10, con la ayuda de Dios. Dice de esta manera, San Mateo 23, 10: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La palabra de Dios precisamente nos indica, aquí hablando nuestro Señor Jesucristo, el único que merece este título de maestro es nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el único.
Nadie más es digno de llamarse maestro porque Él es el maestro por excelencia. Por eso a las demás personas, con el respeto debido que se merecen, se les conoce como profesores, como docentes, como instructores. Pero la palabra maestro solamente es un título merecido de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero presentarte precisamente sobre este punto el por qué tenemos ahora la cuestión a nuestro Señor Jesucristo como la excelencia de nuestro gran Maestro. Veamos entonces la excelencia de nuestro gran Maestro. Veamos estos puntos con la ayuda de Dios. Primeramente, impactando a los mismos maestros terrenos. San Lucas capítulo 2, versículo 46 y 47. Veamos este ejemplo de la palabra de Dios, cómo Jesucristo, el Maestro de Maestros, impactó a los mismos maestros de ese tiempo. Dice San Lucas 2, 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Te das cuenta, querido amigo? Él es el maestro por excelencia. ¿Por qué? Porque hasta impactó a los mismos maestros que tenían conocimientos altos de la ley. Y Jesucristo superó a ellos mismos. Tenemos también el por qué le decimos la excelencia de nuestro gran maestro, porque también dio ejemplo de servicio y humildad. San Juan 13, versículo 13 al 15. San Juan capítulo 13, versículo 13 al 15. Te invito a que demos lectura con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera. San Juan 13, versículo 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La excelencia de nuestro gran Maestro, enseñando con su ejemplo. Qué grande ejemplo deja nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de servicio y humildad, porque el que lavaba los pies, le correspondía ese trabajo a un criado, no a un señor, no a un maestro. Sin embargo, Jesucristo, Él quiso enseñarnos con su ejemplo el valor del servicio hacia los demás y con toda humildad, con toda sencillez. Hoy en día hay quienes, lamentablemente, porque tienen un título, porque estudiaron X carrera, X profesión, ya no quieren servir a los demás, es más, no quieren ser humildes, se sienten más grandes que otros. Pero si nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Dios grande y maravilloso y el Maestro por excelencia, Él enseñó servicio y enseñó con humildad. ¿Nosotros quiénes somos como para que nos sintamos más cuando en realidad nosotros debemos de aprender del Maestro de Maestros? Sigamos viendo la excelencia de nuestro gran Maestro con la ayuda de Dios. Este ejemplo, siendo consultado por un mismo maestro de la ley, muy reconocido, en San Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, San Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos.
Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nos damos cuenta que un maestro muy reconocido de la ley, una persona muy reconocida, se acerca a Jesús y le dice: maestro, le reconoce. Y él reconoce que Jesucristo es el maestro de maestros, enviado por Dios mismo. Y vemos cómo este hombre en realidad se acerca a nuestro Señor Jesucristo con esa sencillez, con esa humildad, para ser consultado, para consultarle y entender lo que él no entendía. Tú puedes acercarte al maestro de maestros para ser enseñado, para ser capacitado. Y qué grande bendición que lo veas como tu maestro divino. No te sientas más. Jesucristo es el maestro por excelencia. No sientas que tienes la capacidad de saber ya todo. Jesucristo es el maestro que nos puede seguir enseñando en esta vida a continuar, a andar en esta tierra y en la vida espiritual para llegar un día al reino de los cielos. Porque mira, este otro punto que dice aquí, su enseñanza venía del cielo. Vamos a leer San Juan 7, 14 al 16. San Juan 7, 14 al 16 con la ayuda de Dios. Si ya tienes la lectura bíblica de San Juan 7, 14 al 16, damos lectura unidos con la ayuda de Dios. Y dice de la siguiente manera: y al medio de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba, y maravillábanse los judíos, diciendo: ¿cómo sabe éste letras, no habiendo aprendido? Respondióles Jesús, y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, su doctrina, su enseñanza no venía de algún lugar terreno, de este mundo. Su enseñanza es directamente del cielo. Por eso es que aquí donde dimos lectura dice que pues los mismos judíos se maravillaban de sus enseñanzas, ya que decían: bueno, ¿y cómo sabe tantas cosas sin haberlas aprendido, sin haberlas conocido? Porque para ellos era un carpintero, era un hombre más en la tierra. Sin embargo, ignoraban: es el maestro de maestros, porque su enseñanza venía del cielo. Es por eso, querido amigo, que tú debes de saber que cuando estás siendo enseñado conforme a la palabra de Dios, entonces ten por seguro que esa enseñanza es una enseñanza verdadera, una enseñanza 100% real, porque es directamente del cielo, dada a tu vida, para que tengas la buena doctrina, la sana doctrina, para seguir adelante en el camino de Dios. Sigamos viendo, con la ayuda de Dios, otro título más por último. Veamos el siguiente: Rey de los judíos. San Juan 19, 19. San Juan 19, 19, con la ayuda de Dios, damos lectura a esta porción y dice de esta manera: y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aunque fue un título que aparentemente lo dijo Pilato, pero en realidad es un título en el cual podemos nosotros darnos cuenta que
Dios, nuestro Señor Jesús, es el Rey prometido para los judíos. Es el Rey prometido que estaba escrito en su palabra ya desde años anteriores, donde la palabra de Dios nos hace ver que Dios iba a levantar una vez más alguien, y ese alguien se refería a nuestro Señor Jesucristo. Ese alguien era del que hablaba precisamente el rey David cuando dice que y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternalmente. Ahí en 2 de Samuel 7:16 podemos darnos cuenta de esta grande verdad que el rey David expresaba. Pero lamentablemente podemos darnos cuenta que los judíos no aceptaron esta grande verdad, no reconocieron a Jesucristo como su rey. Al contrario, mira, quiero que veas esto. Con la ayuda de Dios, mira, los judíos tristemente rechazaron a Jesús como su rey y prefirieron al ser humano por rey, diciendo que ¿quién? Que César era su rey. San Juan 19, 14 y 15 nos dice precisamente sobre este asunto que te estoy diciendo aquí, cómo los judíos rechazaron a Jesús como su rey, no lo quisieron. Dice la palabra de Dios, San Juan 19, 14 y 15, y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces, quita, quita, crucifícale, díceles Pilato. ¿A vuestro rey ha de crucificar? Respondieron los pontífices, no tenemos rey, sino a César. Lamentablemente hoy en día hay muchos que, al igual que los judíos, ven a Jesús como su rey. No lo quieren ver como su rey, lo rechazan. Y prefieren aceptar el gobierno de un hombre, prefieren aceptar el gobierno humano antes que someterse al gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la invitación que te hago a través de la palabra de Dios es esta. Yo te invito a que nosotros sí reconozcamos a Jesucristo como nuestro Rey. Por eso dice aquí que nosotros sí debemos de reconocerlo como nuestro Rey. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4, con la ayuda de Dios. Y la palabra de Dios dice, si tú lo tienes ya preparado, léelo, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifiestos. Tenemos nosotros que reconocer a Jesucristo como nuestro Rey y Señor. Y toma en cuenta, querido amigo, no ignores que hoy es el tiempo en que debes de reconocer a Jesús como tu Rey soberano. Porque si no lo reconoces un día, lo tendrás que reconocer mañana, pero posiblemente mañana puede ser tarde. Porque toma en cuenta que un día volverá a esta tierra con poder y victoria sobre el mismo gobierno de Satán. Apocalipsis 19, 11 al 16, nos dice precisamente la palabra de Dios de esta manera. Damos lectura entonces Apocalipsis 19, 11 al 16. Ayúdame a leer ahí con tu Biblia, dice la palabra de Dios.
Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él un día volverá a esta tierra, pero no volverá para ser una vez más escarnecido, para ser una vez más humillado, para ser azotado, para ser crucificado, no. Volverá con poder y victoria contra el mismo gobierno del anticristo y del falso profeta y de Satanás mismo. Y vendrá para establecer su reino, y con ellos vendremos nosotros, con él, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, vendremos todos los redimidos por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, por los que aceptaron a Jesucristo como su Rey. Vendremos con él, porque esto sucederá mucho después del arrebatamiento de la iglesia. Sucederá al término del gobierno del anticristo. Y él vendrá a establecer su reino con poder. Y pues no te gustaría a ti ser parte de este reino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que en conclusión, esta es la invitación que te hago. Para poder ser parte de ello y de este glorioso reino venidero del Rey de Reyes y Señor de Señores, tienes que aceptar, tienes que recibir a Jesucristo como tu Cordero Pascual, como tu Cordero que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario para darte redención y vida eterna. Es una decisión que tienes que tomar. Una decisión. Está en tus manos hacerla. De ti depende si quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ya que Él te sigue haciendo esta invitación mientras estamos en este tiempo de gracia. Y mientras Él no viene, déjate guiar por el Maestro de Maestros. Déjate guiar por el Maestro que es Jesucristo tu Señor. Y también, entrégale tu vida en rendición completa a Él como tu Rey y Señor. Y así un día gozarás y gozaremos en el reino de los cielos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, vamos a pasar, pues, a pedirle a Dios que te dé su ayuda, que te ayude a reconocerte ante Él. ¿Quieres doblar tu rodilla ahí en donde te encuentras, ahí en tu hogar? Y quieres que juntos le pidamos a Dios que te ayude, que te bendiga, y que tú le puedas recibir como tu Salvador, como tu Maestro y como tu Rey. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ante tu divina presencia nos acercamos, pidiendo, suplicando tu gracia y tu ayuda y tu misericordia. Limpia, lava, purifica, santifica nuestras vidas y podamos hallar gracia delante de ti y presentar esta necesidad en la vida de cada adolescente, de cada oyente en esta enseñanza, pueda entender y comprender lo importante que es recibir a Jesucristo como nuestro Cordero inmolado, que fue entregado en la cruz del Calvario para darnos redención y vida eterna. Tómanos en tus manos, y toma en tus manos a cada adolescente, a cada uno de los que están oyendo estas enseñanzas.
y puedan recibirte como su único y suficiente Salvador para redención y vida eterna. Pero también, mientras tú no vienes, puedan dejarse enseñar por el Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera puedan alcanzar también tu bendición. Así, de esta manera, bendito Padre Celestial, yo te pido, yo te ruego, que cada uno te pueda reconocer como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si un día te reconocemos aquí en esta tierra, también un día gozaremos en las mansiones celestiales contigo y en el reino que has de establecer como Rey de Reyes y Señor de Señores, para dar derrota batida al mismo Satanás. Ayúdanos a que nosotros podamos ser parte de esa victoria contigo, aceptándote desde hoy como nuestro Rey. Bendice cada hogar, cada familia, bendice a cada uno de los que están congregados ahorita en esos hogares, recibiendo tu palabra. Te damos gracias, creyendo y confiando que tú harás aún más y bendecirás cada hogar, cada familia, y seguirás obrando aún salud al que requiere salud. Y así en tus manos nos encomendamos, dándote gracias por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amado amigo, vamos a pasar a nuestra actividad creadora. Y pues va a ser la siguiente. Tenemos aquí que debes de completar la palabra que falta en cada enunciado. Bueno, pues tenemos una serie de enunciados que con la ayuda de Dios yo creo que no te serán difíciles contestar, no te será difícil completar la palabra que falta. Y pues vamos a dar inicio con la ayuda de Dios. Y así, de esta manera, nuestras primeras dos enunciados. El primero nos dice: título es un renombre o distintivo con el que se conoce a alguien por sus o sus. Bueno, de seguro tú ya tienes la respuesta correcta para estas dos partes de aquí, de estas rayitas, donde se nos piden estas dos palabras. El punto número 2 nos dice: según en Éxodo capítulo 12, el Cordero de la Pascua tenía que ser sin... ¿Cómo tenía que ser el Cordero de la Pascua? Macho de un año. Bueno, tenemos confianza de que tú tienes la respuesta correcta. Pasamos a enunciados. El número 3. Para la iglesia de hoy, nuestro Cordero Pascual y perfecto es... ¿Quién es? De seguro tú ya lo tienes también. El número 4 nos dice: Jesucristo, como el Maestro perfecto, dejó con su ejemplo la enseñanza de servicio y... Seguro también ya tienes esta respuesta. Y última, con la ayuda de Dios. Los judíos tristemente rechazaron a Jesús como pero nosotros sí debemos reconocerlo como el Rey de Reyes y Bueno, ¿cuánto sacaste? ¿Contestaste todas correctas? Si contestaste todas correctas, yo creo que pues felicidades y Dios te bendiga mucho. Si no, pues hazte una autoevaluación. Mira, te dejo las respuestas aquí para que tú te autocalifiques y veas si contestaste correctamente. Tenemos aquí las respuestas con la ayuda de Dios. Y pues haz tú mismo la evaluación, evalúate cómo saliste en esta actividad. Dios te bendiga y pues fue un placer estar contigo, saludándote y estar compartiendo. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Dios te bendiga mucho junto con tu familia.